Hay batallas que sencillamente cambian el curso de la historia. Y luego hay otras que además desafían toda lógica. Hoy vamos a analizar una de esas, un combate naval que es un cúmulo de contradicciones, de errores garrafales y de un misterio que la verdad a día de hoy sigue sin estar del todo resuelto. A ver, esta es la pregunta del millón, la que lo define todo. ¿Por qué un almirante hundiría su propia flota? Su propia flota. Y encima justo cuando parece que el enemigo se está retirando. Es una locura. Para poder encontrarle algo de sentido, tenemos que rebobinar un poco y ponernos en contexto. Vamos a situarnos a finales del siglo XIX. El mundo era literalmente un polvorín. Por un lado teníamos un imperio español, que sí era colosal, pero estaba ya muy oxidado, con unas dificultades enormes para mantener sus territorios de ultramar. Y por otro, unos Estados Unidos en plena expansión que no le quitaban el ojo de encima al Caribe. Ya lo decía Séneca, la adversidad vuelve sabio al hombre. Y a finales del XIX, España se enfrentaba a una adversidad, inmensa. Estaba ahogada en una crisis económica y social profundísima, y defender lo que quedaba de su imperio era una tarea casi imposible. La gran duda era si de toda esa adversidad saldría algo de sabiduría. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, lo que movía todo era la ambición. La famosa doctrina Monroe, aquello de América para los americanos, latía con una fuerza compulsiva. Y su gran objetivo tenía nombre y apellidos: Cuba. Estaban decididos a hacerse con la isla, de una forma o de otra. Primero lo intentaron por las buenas, por así decirlo, diplomacia y dinero, con ofertas muy generosas para comprar la isla. Pero claro, cuando esas ofertas fueron rechazadas, Washington no se anduvo con chiquitas. Activó el Plan B, una estrategia que se podría resumir en: si no funciona la oferta razonable, se impone la fuerza. La guerra era ya inevitable. Y justo aquí es donde la historia pega un volantazo geográfico que sorprende. Toda la atención estaba en el Caribe, pero el primer gran golpe de la guerra no se iba a dar allí, ni mucho menos. Esto nos lleva a la pregunta clave, a nivel estratégico. Si el lío era por Cuba, ¿qué sentido tenía empezar la guerra en la otra punta del mundo? Pues la respuesta es puro y duro cálculo militar. Es que el contraste entre los dos frentes era brutal. Fijaos, en Cuba, España tenía un contingente militar enorme, un hueso muy duro de roer. Pero Filipinas era la otra cara de la moneda. Menos de la tercera parte de las tropas, mal abastecidas, esparcidas por miles de islas, que era, sin ninguna duda, el punto más vulnerable de todo el imperio. Así que los motivos eran puramente estratégicos. Buscaban una victoria por KO, algo rápido, que además sirviera de chute de moral. Por supuesto, todo esto se envolvió en una bonita narrativa de propaganda sobre rescatar a la población local, ignorando, claro, que ya se habían firmado acuerdos de autogestión con ellos. El escenario ya estaba listo, la bahía de Manila. Y allí se iban a ver las caras dos flotas y dos almirantes con perfiles muy diferentes. Por un lado, el estadounidense Dewey, un tipo meticuloso al mando de una armada moderna. Y por el otro, el español Montojo, un marino muy competente, pero que era dolorosamente consciente de las limitaciones que tenía entre manos. Muchas veces se piensa que la flota española era mucho más vieja, pero el problema de verdad era otro. La diferencia no estaba tanto en la antigüedad de los barcos, sino en el mantenimiento, el blindaje y, por encima de todo, en la preparación. Mientras la flota de Estados Unidos estaba perfectamente engrasada y coordinada, la española, su entrenamiento se limitaba a perseguir piratas y su coordinación, las fuentes de la época la califican de lamentable. Y por si esto fuera poco, llovía sobre mojado. Había disputas internas entre los mandos, las minas que debían proteger la bahía nunca salieron de la península y uno de los barcos principales, el crucero Castilla, iba navegando con una vía de agua tapada con hormigón. O sea, el pronóstico era negrísimo. Y entonces se cometió el que probablemente fue el error táctico fatal de la batalla. A pesar de todas las carencias, Montojo había preparado una defensa bastante inteligente, que usaba las baterías de la costa para compensar la falta de potencia de fuego. Pero las disputas y la falta de coordinación le llevaron a tomar una decisión increíble. Movió los barcos a Cavite, renunciando a su único apoyo artillero. Se quedó solo. Con este panorama, llegamos al amanecer del 1 de mayo de 1898. Empieza la batalla y con ella la cadena de sucesos que nos llevan a esa rendición tan desconcertante. La batalla arranca al amanecer. Tras un primer intercambio de fuego y una carga valiente pero suicida de dos cruceros españoles, pasa algo que nadie esperaba. El almirante Dewey, que estaba preocupado porque había gastado muchísima munición, ordena la retirada de su flota. El enemigo se iba. Y es justo en ese momento, en ese aparente respiro, cuando el almirante Montojo da la orden más extraña de todas: hundir su propia flota.
Este es el gran enigma, el que todavía trae de cabeza a los historiadores. Sí, vale, algunos barcos españoles estaban en llamas, pero la flota aún tenía opciones. ¿Por qué autodestruirse? La decisión de Montojo, que algunos dicen que fue fruto de una depresión de caballo, sigue siendo inexplicable. Dewey, al ver las explosiones desde lejos, simplemente se dio la vuelta y volvió para rematar la faena. Y si la decisión de Montojo ya era rara, el dato que viene ahora lo hace todo todavía más incomprensible. Todo se resume en este número, menos del 3%. Parece increíble, pero es así. Esa fue la tasa de acierto de la artillería norteamericana, la que supuestamente era tan superior. Menos de 3 de cada 100 disparos dieron en el blanco. Una precisión, sorprendentemente baja, que hace todavía más desconcertante la decisión de Montojo de rendirse y hundir sus barcos. El resultado de aquella extraña mañana fue que 3 meses después, Manila cayó. El eslabón más débil del imperio se había roto, y con él se acababan siglos de presencia española en el archipiélago. Empezaba una nueva era, con un nuevo poder colonial. Lo que nos deja con la pregunta final que plantea toda esta historia. Una batalla que es una mezcla de heroísmo, de incompetencia y de decisiones incomprensibles. ¿Es un episodio que deberíamos olvidar? ¿O es una lección que, precisamente por lo cruda que es, merece ser recordada para siempre?